¿Pueden las mujeres ser pastoras? Vamos a desarrollar el tema de una vez por todas. Hay un versículo en 1 Corintios que dice que la mujer debe estar sujeta y callada en la iglesia. Hay un versículo en 2 Timoteo que dice que la mujer no puede enseñar, y esto es un versículo que se ha vuelto demasiado polémico. Pero hoy, con estudio profundo en mano, voy a demostrar que Dios o Jesús, cuando vino al mundo, en vez de limitar a la mujer, vino a dignificarla y a que recuperara todo lo que el enemigo le quiso arrebatar de las manos en el jardín del Edén. Y yo quiero que comencemos en la primera fase, que es la fase del por qué la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que la mujer sí puede ser pastora, profetiza o fungir cualquier ministerio igual que el hombre. Y la segunda fase es por qué en ese versículo dice que la mujer debe callar, a quién se refería y por qué lo dice así textualmente. En realidad en los originales se refiere exactamente a que deba callar en la iglesia y no puede enseñarle a otros. Eso lo vamos a averiguar en la segunda fase. En la segunda fase vamos a desmenuzar en el griego de estos versículos bíblicos. Bien, antes que todo debemos de reconocer que en la Biblia no hay más evidencias de mujeres como profetisas, pastoras, líderes, como en el caso de los hombres. Eso debemos reconocerlo. Y es que el llamado por lo general lo asumen más rápidamente los hombres, debido a que la cultura ha hecho que la mujer siempre esté sometida a un hombre y le es muy difícil por las cargas familiares poder asumir un llamado a tiempo completo en la iglesia para ser usada por Dios en el ministerio evangelístico o cualquier tipo de ministerio, ¿ok? Entonces debemos reconocer que una mujer asuma el llamado al ministerio no es fácil. La misma Biblia en Proverbios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es complicado. ¿Cuál es la primera prueba que yo te puedo dejar acá? Mediante la palabra del Señor, Mateo capítulo 28. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Qué son las nuevas? Buenas noticias. Las nuevas, habla Isaías, habla del ministerio de todo cristiano que quiere ser usado por Dios o que está llamado a llevar a otras personas a Jesús. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Wow! Las primeras predicadoras de la palabra de Dios fueron mujeres. Las primeras personas que Dios eligió para llevar el mensaje de la resurrección de Él mismo fueron mujeres. Él los confirmó después. No solo fue el ángel, el mismo Jesús luego se les apareció y les dijo, sí, vayan, den las buenas noticias, den las buenas nuevas. Segunda prueba, Hechos capítulo 21 versículo 8. Las profetisas que eran hijas de Felipe. Antes de leer este versículo, yo quiero que tú tengas muy en claro que lo que hoy tenemos como la palabra de Dios o la Biblia es un resumen de las cosas más importantes que vivió Jesús y que vivieron los apóstoles y que vivieron los discípulos. Allí no vas a poder conseguir detalles a menos que sean importantes. ¿Ok? Quiero subrayar estas palabras, a menos que sean importantes. Dice la misma palabra de Dios que si se hubiera escrito todas las maravillas y las cosas que hicieron los apóstoles y que hizo Jesús, no cabrían los libros
en el mundo. Entonces, cada cosa que tú ves en la palabra de Dios o en la Biblia es porque es sumamente importante. Hechos capítulo 21 versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenía 4 hijas que fungían en el ministerio del profeta o de profetisa, o en el ministerio de la profecía. Felipe tenía 4 hijas que fungían en el ministerio de la profecía, y lo trajo a colación el escritor o agiógrafo de los Hechos de los Apóstoles. Es sumamente importante cada detalle que está escrito en la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol con más revelación, el apóstol que constituyó los ministerios mediante la palabra del Espíritu Santo de Dios fluyendo en él, permitió que esto fuera escrito. Hechos capítulo 18 versículo 25. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, no conocía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién era Apolos? Persona elocuente, o sea que podía mover masas, tenía buena oratoria, poderoso en las escrituras, era estudioso, sabía lo que estaba diciendo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Este versículo a mí me impactó muchísimo, porque no solamente fue Priscila quien aparte le ayudó, sino que Aquila, la esposa de Priscila, junto con Priscila, lograron enseñarle a Apolos cuál era el camino correcto, o mejorar su teología, su enseñanza, su práctica. Ella pudo enseñarle como mujer a un hombre. Entonces aquí vemos otra prueba bíblica de que la mujer es totalmente digna para poder enseñar a otros. Romanos capítulo 16 versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, ¿quién era Febe? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nombra la palabra diaconisa? Vamos a irnos al original. Si nosotros nos vamos a una Biblia griega que nos da la palabra exacta que se usó allí en la Biblia griega, nos damos cuenta que diaconisa viene de un término que significa pastora, obispo o persona que administra y que dirige. Probablemente alguien que asiste, maestro, técnicamente un diácono o diaconisa, ministro, siervo, cualquiera que realice cualquier servicio como administrador. Sabemos que una persona que administra en una iglesia o en cualquier tipo de organización es una persona de alta jerarquía. No cualquiera administra la parte de los recursos de una iglesia o de un lugar. Quien decide a quién se le da y quien decide a quién no se le da. Y también es traducido en estos últimos tiempos como pastora. Recuerden que en la Biblia en ningún lugar van a conseguir la palabra pastor o pastora. Eran términos que son para estos tiempos, que se realizaron o se comenzaron a escuchar en estos tiempos. En la iglesia primitiva no había términos de alta jerarquía, aparte de, por supuesto, de los apóstoles. Pero en la iglesia, antes de que se fungieran los ministerios con Pablo, era prácticamente lo mismo. Pero sí habían personas que tenían un mayor impacto en lo que era la iglesia. Pero yo no vengo a hablar de esto, nos vamos a ir aún más profundo, porque el estudio que hice en este versículo me hizo descubrir detalles que nos aclaran más lo que es el ministerio de esta mujer Febe. El versículo 2 del capítulo 16 de Romanos dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ayudéis, pendiente en esa palabra.
Sigue diciendo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hay dos palabras que se usan acá en griego diferentes en ayuda. La palabra ayuda para nosotros es siempre la misma, pero para ellos no. Vamos a ver cuál es la primera palabra que usaron cuando dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. La palabra que ellos usaron es una palabra para necesidades comunes, para necesidades normales, para hacer un presente, para necesidades naturales. Quiere decir que la primera palabra que ellos usaron es una palabra que significa colocar al lado, presentar, esperar, aparecer, traer, presente, demuestro, vengo y estoy a la espera, estoy presente. También es traducida como proferir, paristano, recomendar, fundamentar, para estar a mano, ayuda, traer antes, mandar, felicitar, presentar en el presente, presentar, probar, proporcionar, mostrar, plantear, antes aquí arriba conceder. La primera palabra que se utiliza en la cual el apóstol le dice a los discípulos que deben ayudarla es para que le puedan dar recursos materiales, estar presente, apoyarla, ayudarla del lado humano, de la perspectiva humana, ¿ok? Pero ahora, ¿cuál es la otra palabra que utilizan para decir el tipo de ayuda que ella le brindó a la iglesia y le brindó específicamente a Pablo cuando dice que la ayudéis porque ella me ha ayudado? Esa palabra allí, ¿cuál es la palabra en griego? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está diciendo que a él, Febe, le ayudó. Ahora, ¿cuál es esa segunda palabra que utiliza? Es diferente a la palabra que utiliza. Y es sumamente increíble la palabra que utiliza, porque la segunda palabra de ayuda, miren la definición en el griego: una mujer guardiana, protectora y patrona. En la definición completa y concisa significa una patrona, es decir, alguien que asistió de manera de enseñanza. Quiere decir que Febe llegó a instruir al apóstol Pablo. Sí, señoras y señores. Ok. Quedamos en leer uno de estos versículos que han sido tan mal interpretados en la iglesia cristiana. Primera de Timoteo capítulo 2. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ay, papá. Cualquier persona que lee por primera vez este versículo va a decir definitivamente: Dios dice que la mujer no puede hablar y no puede enseñar a otros. Y por eso es que hay muchas iglesias que no dejan que la mujer pueda predicar, pueda llevar un ministerio, pueda ser profetisa o pueda ser pastora. Porque dicen que este versículo, así como 1 Corintios, es claro y conciso. Y sí es claro, pero no es el versículo, es la versión. Y ya les voy a demostrar por qué. Y es que, como hemos venido hablando desde el principio, las versiones tienen mucha influencia cultural.